El eco de las rejas resonaba en aquel corredor sombrío, donde los hombres esperaban la muerte como quien espera el amanecer, sin esperanza. Entre ellos, uno levantó la voz en medio de la oscuridad. «Déjenme ver a la Virgen María antes de morir». El guardia lo miró con incredulidad, los presos se burlaron y el silencio se volvió más pesado que nunca. ¿Cómo podía pedir eso un condenado? ¿Qué esperaba encontrar en aquella última súplica? Pero lo que sucedió después, nadie pudo explicarlo. Ni los custodios, ni el director de la prisión, ni siquiera los demás condenados, porque lo que empezó como un grito desesperado terminó convirtiéndose en un hecho que cambiaría para siempre la vida de todos los que estuvieron allí. Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. Mateo Ávila aprendió a contar los días por los pasos de los guardias. 1, 2, 3, y el tintinear de llaves que parecía una campana fúnebre, anunciando cada amanecer. Su celda era un rectángulo de concreto con una ventana alta por donde entraba una luz oblicua, casi tímida, que jamás alcanzaba el piso. Tenía 38 años y una condena que pesaba más que su propio cuerpo. En el pasillo, los murmullos eran oraciones rotas, insultos a medias y risas nerviosas de quienes intentaban brillar sobre la oscuridad con chistes malos. Él no reía. Nunca. Antes, su vida no fue distinta a la de tantos. Trabajo en una bodega, amigos de barrio, una madre que rezaba el rosario en una cocina pequeña. No era perfecto, tampoco un santo, pero conocía el olor del pan al amanecer y la satisfacción de un salario honesto. Sin embargo, una noche, el destino lo arrojó a un lugar de sombras. Un asalto, una confusión, un disparo que nadie supo de dónde vino. El dueño del local cayó y la calle se llenó de sirenas. Mateo corrió. Fue su mayor error. Alguien señaló su rostro y la palabra culpable empezó a pegarse como lodo imposible de quitar. El juicio fue rápido, demasiado, y su defensor público cansado repitió frases que no sonaban a defensa, sino a trámite. Hubo testigos, sí, pero el miedo compra la memoria y la prensa compra titulares. La pena de muerte se leyó en un salón frío, sin siquiera un crucifijo. Mateo bajó la vista. No lloró, pero algo dentro de él se quebró con un sonido que solo el alma reconoce. En el corredor de la muerte, el tiempo se mide diferente. Un café puede ser una fiesta, un rayo de luz, un milagro, una carta, una cuerda para no caer al vacío. Mateo recibía pocas. Su madre había muerto de tristeza, decían los vecinos, y su hermana, Sofía, evitaba escribirle porque no soportaba imaginarlo entre paredes grises. A veces, Mateo cerraba los ojos y se repetía que era inocente del disparo. Había estado allí, sí, había cometido errores, pero no ese. Esta certeza era su última pertenencia. Por las noches, escuchaba al preso de la celda contigua rezar a la Virgen María. «Madre mía, no me abandones». La frase flotaba como una pluma en el aire espeso. La primera vez que la oyó, Mateo apretó los dientes. Le dolía creer. Le dolía recordar a su madre murmurando esas mismas palabras. Y sin embargo, esa oración comenzó a clavarse en la pared invisible del miedo. Lentamente, sin ruido como el agua que horada la piedra, el nombre de María empezó a despertar algo dormido en su interior. El expediente de Mateo parecía un rompecabezas armado a la fuerza. Faltaban piezas, sobraban sospechas. El fiscal mostró videos borrosos donde una figura con gorra corría. La defensa no pidió peritajes adicionales. Un vecino aseguró haberlo visto cerca del lugar del crimen, aunque esa noche medio barrio estaba en la calle por un corte de luz. Mateo levantó la mano para hablar, pero su abogado le tocó el brazo. «Déjame a mí». Fue la primera y última vez que alguien le dijo «déjame a mí» dentro de un juzgado. La condena se volvió inapelable cuando un tribunal superior rechazó el recurso por falta de elementos nuevos. ¿Elementos nuevos? ¿Cómo iba a conseguirlos desde una celda donde apenas podía tocar el cielo con la punta de los dedos? En el corredor,
Esa noticia se recibió con un silencio con olor a metal. Algunos reclusos le palmeaban el hombro al pasar, otros evitaban su mirada. Cada hombre ahí era un espejo apuntando a un destino común. El director de la prisión, el señor Benítez, administraba el tiempo con la precisión de un relojero. Sabía quién recibía visitas, quién no, quién guardaba una carta bajo el colchón, quién lloraba en el baño. Ávila, firme aquí, le decía, y Mateo estampaba su firma como un eco del que ya no era. Benítez no era cruel, era pragmático. Había visto demasiados gritos convertirse en susurros, demasiadas súplicas morir en el aire. Una tarde llegó a la capilla un sacerdote voluntario, el padre Esteban. No era joven ni viejo, tenía una mirada cansada, pero profunda, de quien conoce el dolor y lo nombra sin miedo. Ofrecía confesiones, oraciones, silencio compartido. Mateo lo miró desde la puerta dudando. ¿Qué podía hacer un hombre con sotana en el reino del concreto? El padre no insistió. «Cuando quieras», dijo, y se quedó acomodando velas, como si encender pequeñas luces en la oscuridad fuera un oficio suficiente. La noticia del calendario final llegó sin estruendo. Una fecha, una hora. No era inmediata, pero ya estaba escrita en tinta negra. Mateo sintió un frío nuevo que no venía del clima. Intentó dormir y no pudo. Intentó odiar y tampoco. En esa guerra interior, lo único que se sostenía era el recuerdo de su madre y su rosario gastado. La hermana Sofía, al enterarse, escribió una carta temblorosa. «No sé si creer, Mateo, pero quiero creer contigo». Dentro del sobre puso una estampita de la Virgen con una leyenda. «Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte». Mateo la leyó en voz alta, amargamente. «Ahora y en la hora de nuestra muerte». Por primera vez, esa frase le habló de manera literal. Guardó la estampita bajo la almohada, como se guarda un secreto que aún no se está listo para decir. La última noche no llega de golpe. Se acerca como un rumor que crece en los pasillos. Se alargan las sombras, el café sabe distinto, y los guardias caminan más despacio, como si pisaran el borde de un abismo. A Mateo le permitieron una llamada. Marcó el número de Sofía. La voz de su hermana se quebró antes del saludo. «Estoy aquí», dijo él, y del otro lado se escuchó el llanto de un niño, su sobrino, Amino Unsitz, quien nunca había cargado. «Te quiero», respondió ella, «reza aunque no sepas cómo». El padre Esteban pasó por su celda con un gesto de respeto. «Mateo, estaré en la capilla toda la noche. No tienes que decir nada, solo ven si quieres». Ávila asintió, pero sus pies se quedaron clavados. Se le agolparon pensamientos como pájaros asustados. El disparo, la carrera, la mirada de aquel hombre que cayó, la prensa, las manos esposadas. Intentó reconstruir los segundos borrosos, como quien rebobina un sueño, pero la culpa y la rabia distorsionaban las imágenes. Al otro lado de la pared, Gabriel, el vecino de celda, rezaba con una constancia que ya no sonaba a miedo, sino a compañía. «Santa María, Madre de Dios», susurraba. Mateo apretó los ojos. «Madre», repitió, y la palabra le dolió. Hacía años que no se dirigía a Dios, y menos a María. Su madre, en la cocina, decía que María entendía el sufrimiento mejor que nadie, que su manto era una casa para los que ya no tenían casa. A medianoche, un olor a humedad se mezcló con un perfume leve, imposible, como a flores recién cortadas. Mateo pensó que imaginaba cosas. El guardia Pedraza pasó con su farol y frunció el ceño. «¿Huelen eso?», murmuró. Nadie respondió, pero varios presos se incorporaron al mismo tiempo. Un silencio nuevo, respetuoso, empezó a habitar el corredor, como si alguien importante hubiera entrado sin anunciarse. Mateo tomó la estampita de la Virgen. «Si estás ahí», dijo en un hilo de voz, «no te pido que me salves. Solo que no me dejes solo». Fue la primera súplica verdadera que había pronunciado desde el día de la sentencia. El aire pareció volverse más liviano. Cerca del amanecer, el padre Esteban regresó. «¿Quieres confesarte?», preguntó. Mateo tragó saliva. «No sé por dónde empezar». «Empieza por tu corazón», dijo el sacerdote. Mateo respiró hondo. Habló de su miedo, de su rabia,
de sus errores. Lloró sin vergüenza por primera vez. Al final, el padre lo absolvió con una voz que temblaba de compasión. «Dios te perdona, hijo», dijo. Mateo no sabía si creer, pero algo dentro palpó una paz tímida, como si le hubieran colocado una manta tibia sobre los hombros. El primer rayo de luz entró por la ventana alta y dibujó en la pared una línea tenue. Mateo seguía sentado con la estampita en las manos. El padre Esteban, agotado pero sereno, se arrodilló junto a la reja. «Mateo, ¿hay algo que puedo hacer por ti antes de...?» No completó la frase. Ávila lo miró con una mezcla de miedo y gratitud. «Quiero ver a mi madre», dijo sin pensar, y enseguida corrigió con la voz quebrada. «Quiero ver a la Virgen María». El sacerdote detuvo el aire por un segundo. No era un pedido habitual. Había escuchado deseos de comer un último platillo, de oír una canción, de tocar la tierra con los pies descalzos. Pero ver a la Virgen, no puedo prometerte una visión, dijo con honestidad, pero puedo pedirle que venga a tu corazón. Mateo bajó la mirada. «No sé cómo se hace eso». «Con sencillez», respondió Esteban, como el hijo que llama a su madre en la noche. El padre habló con el director Benítez para permitir una breve oración conjunta en el pasillo. Benítez dudó. No quería convertir aquello en un espectáculo ni alterar el protocolo, pero algo en la petición lo conmovió. 10 minutos, concedió, sin cámaras, sin alboroto. A la hora señalada, el corredor quedó en silencio. Algunos reclusos se pusieron de pie. Otros se arrodillaron como si hubieran recordado de pronto que todavía sabían arrodillarse. El guardia Pedraza, de rostro duro y ojos cansados, cruzó los brazos y se inclinó un poco, incómodo. El padre Esteban inició un rezo suave, sin adornos. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». Mateo, con la estampita apretada, repitió mecánicamente al principio, y luego con el corazón. De sus labios salieron palabras que hacía años no pronunciaba. «Madre, si alguna vez escuchaste a un hijo en su hora más oscura, escúchame ahora». Hubo un titilar en la lámpara, del techo, una vibración en el piso que ninguno supo atribuir a causas comunes. El aire adquirió nuevamente ese perfume floral, más intenso, como si un jardín hubiera sido trasladado a ese pasillo de concreto. Los hombres contuvieron la respiración. El padre Esteban cerró los ojos y siguió rezando, pero su voz se quebró levemente, como si también él sintiera que algo más grande que su oración se acercaba. Mateo no vio nada aún, pero en su interior comenzó una calma rara, un silencio luminoso. No, era resignación, era confianza. «Si vienes, madre, no me ocultes tu rostro», murmuró. El corredor de pronto parecía menos estrecho, como si se hubiera expandido un poco para dar lugar a algo que no cabía en lo humano. La noticia del pedido corrió por la prisión como un susurro que nadie quería apagar. Ávila pidió ver a la Virgen. Para algunos fue motivo de burla, para otros de incomodidad. «Que pida un buen abogado», dijo un recluso con amargura. «O que pida perdón», respondió otro. Pero las palabras se diluyeron ante una evidencia que ninguno pudo ignorar. Desde esa mañana, el corredor estaba distinto. No había gritos, casi no había insultos. Una especie de respeto, inexplicable, había descendido como polvo de oro imperceptible. El director Benítez, intrigado, se acercó a la capilla, donde el padre Esteban preparaba una pequeña mesa con un mantel blanco. «No es un espectáculo, padre», advirtió. «Lo sé», respondió el sacerdote. «Es un acto de misericordia». Benítez se cruzó de brazos, incómodo con esa palabra, tan ajena a los reglamentos. 10 minutos, repitió, y sin llamar la atención. Mateo fue llevado con discreción. Caminaba sin cadenas en los pies, un gesto que el guardia Pedraza concedió sin explicar por qué. «No se escape», bromeó con una media sonrisa que sorprendió al propio Pedraza. Mateo no respondió. Llevaba la estampita como un escudo. En la capilla, el padre Esteban comenzó una oración a la Virgen. El eco del lugar hacía que cada palabra pareciera más grande, más antigua. «María, Madre de la Esperanza, ven». Mateo cerró los ojos. Un carraspeo sonó detrás. 2 reclusos, entre ellos Gabriel,
Pidieron permiso para unirse a la oración. Benítez dudó, pero asintió. A la puerta, 2 guardias más bajaron la mirada. La súplica de Mateo fue sencilla y brutal. «Madre, no te pido que detengas la muerte, sino que no me dejes morir solo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. En ese instante, un viento leve, imposible dentro de aquel edificio cerrado, movió la llama de una vela hacia arriba sin apagarla. Un aroma a azucenas, más claro esta vez, llenó el pequeño recinto. Gabriel apretó el rosario. «¿Lo siente?», susurró. Benítez, que no creía en susurros religiosos, sintió sin embargo un escalofrío honorable. Pedraza hizo la señal de la cruz de forma torpe, como quien recuerda una costumbre de infancia. Mateo abrió los ojos. «Si estás aquí, enséñame a perdonar», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Pidió perdón al hombre fallecido, al que jamás había querido dañar, al barrio que se llenó de miedo, a su hermana por la vergüenza y hasta a sí mismo por no haberse defendido mejor. Cada palabra era un ladrillo que bajaba del muro que lo separaba de su propia humanidad, y en ese acto, aunque aún no lo supieran, el milagro había empezado. Esa noche, el corredor de la muerte pareció inclinarse hacia la capilla, como si el edificio entero escuchara. Los presos, acostumbrados a la rutina de golpes y gritos, hablaron en voz baja. Nadie quería romper ese algo invisible que se había instalado. A la hora de apagar luces, Pedraza recorrió el pasillo y, ya sin testigos, dejó una vela en el suelo, cerca de la celda de Mateo. «Por si la necesita», murmuró. La vela no se apagó en toda la madrugada, aunque el pasillo estaba lleno de corrientes traicioneras. La llama, obstinada, mantenía un leve vaivén, como si respirara. Gabriel, desde su celda, rezó en susurros, y Mateo, por primera vez, no tuvo pesadillas. Soñó con la cocina de su madre, con pan tibio y una mesa humilde. En el sueño, alguien ponía un manto azul sobre sus hombros. No vio el rostro, pero el peso del manto era ligero, perfumado, consolador. A la mañana siguiente, los custodios encontraron un detalle que los dejó perplejos. En el muro donde el sol apenas entraba, había una forma ovalada de luz, nítida, del tamaño de una ventana que allí no existía. No era un reflejo evidente ni un truco de la lámpara. Era una claridad suave, como cuando las nubes se abren en el cielo. Benítez pidió revisar focos, revisar cables. La luz siguió ahí, ajena a sus explicaciones. El padre Esteban regresó con un pequeño ramo de flores blancas. «No son azucenas», dijo, «pero recuerdan su olor». Las colocó fuera de la celda. Un guardia joven, de rostro tímido, se persignó sin que su superior lo notara. 2 reclusos pidieron hablar con el sacerdote. Uno de ellos, Andrés, confesó entre lágrimas que llevaba años sin dirigir la palabra a Dios. «Si la madre vino a este corredor, entonces todavía hay camino para mí», dijo. La noticia llegó a oídos de Sofía. Pidió permiso para una llamada especial. Benítez la autorizó con ese mismo pragmatismo que, de a poco, estaba aprendiendo a nombrar misericordia. «Hermano», dijo la voz temblorosa al otro lado, «rezamos aquí también. No sé cómo explicar esto, pero siento que no estás solo». Mateo sonrió sin que se notara. «Tampoco entiendo, Sophie, pero ojalá la madre nos mire». La estampita bajo la almohada se sentía tibia, como si hubiera absorbido el calor de una mano invisible. Mateo no lo comentó con nadie por miedo a sonar delirante. Sin embargo, cuando apoyó los dedos, una paz mansa le recorrió los brazos. «Gracias por venir», susurró hacia la nada. En su pecho, el peso de la condena no había desaparecido, pero ya no era una roca aplastante. Era una piedra que podía sostener, al menos por un rato. En los días siguientes, comenzaron a circular relatos que nadie se atrevía a afirmar en voz alta, pero que muchos repetían en susurros. Un custodio aseguró haber escuchado, cerca de la celda de Mateo, el murmullo de una mujer que no pertenecía a ninguna de las internas de limpieza ni a las visitas. «Una voz como de madre», dijo, avergonzado de su propia descripción. Otro guardia, más escéptico,
negó con gesto duro, aunque su mano izquierda no dejaba de tocar el bolsillo donde guardaba un pequeño crucifijo heredado. Gabriel fue más lejos. Lo escuché hablar con ella, dijo a Pedraza. ¿Con quién?, preguntó el guardia, sin levantar la vista del parte. Con la Virgen, respondió Gabriel, y el silencio que siguió fue largo como un túnel. Esa tarde, Mateo se sentó contra el muro iluminado por la forma ovalada de luz. No decía palabras, pero sus labios se movían como quien conversa en confianza. Recordó a la víctima, el señor Delgado, un comerciante querido en el barrio. No quise, dijo, y la frase salió incompleta. El dolor le mordió la garganta. Madre, ayúdame a decir la verdad. Entonces, una memoria olvidada se abrió paso como una flor entre grietas. La silueta de otro hombre, escondido entre sombras, el sonido de un segundo disparo, los pasos huyendo por un callejón. Mateo había corrido, sí, pero no del crimen, sino del miedo a ser el siguiente. Yo no apreté el gatillo, susurró, pobre Consuelo, pero huí. Pidió hablar con el padre Esteban. Quiero confesar algo más, dijo. El sacerdote, paciente, escuchó. No sé si sirva de algo. Ahora, añadió Mateo, pero necesito que esa familia sepa que no quise daño. El padre asintió con una seriedad luminosa. La verdad sirve, incluso cuando llegue tarde. La verdad es hija de la misericordia. Benítez autorizó que se escribiera una carta a la familia Delgado. En ella, Mateo pidió perdón sin excusas, narró lo que vio con la mayor precisión que la memoria le permitía y rogó por la paz de quienes habían perdido. No esperaba respuesta. Sin embargo, al anochecer, llegó un sobre con trazo firme. La esposa de Delgado escribió pocas líneas. No sé qué creer, pero hoy por primera vez pude rezar por usted sin odio. Que María lo acompañe. Mateo acercó la carta al pecho. Gracias, murmuró. Afuera, el pasillo entero parecía sostener el aliento. Los hombres que esperaban la muerte estaban, sin saberlo, esperando otra cosa, una señal, y esa señal estaba a punto de hacerse visible de un modo que ninguno olvidaría. La noche del traslado final, el corredor estaba inusualmente silencioso. No era miedo, era espera. El padre Esteban pidió permiso para rezar un último rosario. Benítez accedió, y esta vez no puso límite de minutos. Pedraza, sin quitarse la rigidez del uniforme, se ubicó a un lado con el rostro serio y los ojos brillantes. Comenzaron: Dios te salve, María. A cada decena, la llama de la vela crecía sin consumirse, como si se alimentara de otra fuente. El perfume a azucenas regresó, inconfundible, y varios guardias miraron alrededor, buscando una explicación. Gabriel apretó su rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Un recluso ateo, de los más escépticos, se llevó la mano al pecho sin saber por qué, como si alguien hubiera pronunciado su nombre con ternura. Entonces ocurrió. Del óvalo de luz en la pared brotó una claridad más intensa, pero no enceguecedora. Era una luz que no hacía daño a los ojos, una luz que acariciaba. En ese centro suave, la figura de una mujer se delineó con el manto azul que Mateo había soñado. No era una estatua ni una sombra, era presencia. Nadie oyó pasos, pero todos sintieron que alguien había llegado. Mateo se puso de pie con dificultad. Las rodillas le temblaban, no de terror, sino de reverencia. «Madre», dijo apenas, y la palabra se volvió casa. La figura lo miró con una ternura imposible de describir. No habló con voz audible. Sin embargo, cada corazón recibió una frase clara como agua. «No estás solo, hijo». Los testigos se multiplicaron. Pedraza lloró en silencio. Benítez bajó la cabeza con una humildad inédita en su cargo. El padre Esteban se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas, murmurando: «Gracias, gracias». Desde otras celdas, manos se extendieron entre las rejas como buscando tocar un borde de ese manto invisible. La Virgen, luminosa y cercana, pareció inclinarse hacia Mateo. Él, con la estampita en las manos, la colocó sobre su pecho. Sintió que el peso de la culpa y el miedo se disolvía como sal en agua. No era un olvido, era una transformación. Una voz interior le susurró:
La misericordia es más fuerte que la muerte. El reloj marcó una hora que nadie recordó con precisión, porque el tiempo, por un instante, dejó de regir. El óvalo de luz comenzó a desvanecerse, pero no la paz que había traído. Antes de difuminarse, la figura pareció mirar al conjunto de los presentes, como quien bendice. Un murmullo unánime cruzó el pasillo. Amén. Mateo cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. En su rostro, por primera vez desde la sentencia, hubo una sonrisa serena. Sabía que la muerte seguía escrita en los papeles, pero la desesperación había desaparecido. En su lugar habitaba una certeza nueva. No iba a cruzar ese umbral abandonado. Tras el fenómeno, nadie quiso hablar de alucinaciones. La coincidencia de tantos testigos desarmó la explicación fácil. Benítez redactó un informe sobrio, sin adjetivos, donde dejó constancia de hechos percibidos por múltiples funcionarios y reclusos. No era su tarea probar milagros, pero su firma honesta se convirtió en una forma de respeto. El padre Esteban permaneció largo rato junto a Mateo. «Hijo, ¿cómo te sientes?», preguntó. Mateo, con los ojos todavía húmedos, respondió: «En paz». La palabra, tan simple, llenó la celda más que cualquier sermón. Gabriel, desde su reja, sonrió abiertamente. «Te dije que la madre no abandona», dijo en voz baja. Algo cambió en el trato cotidiano. Un guardia que nunca saludaba empezó a decir «buenos días». Un recluso que vivía de malas bromas pidió perdón a su vecino por una vieja ofensa. La capilla se llenó de pasos que no buscaban favores, sino compañía. La vela de Mateo, ya consumida, dejó un círculo de cera que nadie quiso limpiar, como si ese pequeño rastro marcara un antes y un después. Llegó una respuesta nueva de la familia Delgado. Esta vez la esposa del comerciante pidió ver al padre Esteban. Quería saber más de lo ocurrido. No buscaba justificar, pero sí comprender. El sacerdote le leyó la carta de Mateo y el informe de Benítez. Ella escuchó en silencio. Al final dijo: «No sé si puedo perdonar del todo, pero deseo la paz para su alma. Fue un acto valiente». Sofía llamó de nuevo. «Me dijeron que allí pasó algo», dijo entre sollozos y alivio. Mateo no relató detalles. No hacía falta. «Estoy en paz, hermanita», repitió. Hubo un silencio de esos que no separan, sino que abrazan. El director recibió una visita inesperada. Un funcionario proponía controlar la narrativa para evitar burlas públicas. Benítez, con un cansancio distinto, respondió: «Aquí lo único que controlamos es el horario. Lo demás que lo juzgue cada conciencia». Fue su forma silenciosa de reconocer que el misterio también necesita espacio. Esa noche, antes del amanecer, Mateo durmió profundamente. Soñó de nuevo con el manto azul, pero ahora no cubría solo sus hombros. Se extendía por el pasillo, tocando celdas, puertas, manos. Al despertar, supo que ese sueño no le pertenecía únicamente a él. Era una promesa compartida. La fecha escrita en tinta negra llegó con puntualidad. Nadie discutió protocolos ni tiempos. No hubo cámaras ni discursos. Hubo, sí, un pasillo en silencio, un sacerdote con voz firme y compasiva y un hombre que caminaba sin cadenas, con la frente en alto. Mateo no pidió aplazamientos. Pidió una última oración. «Por mi hermana, por la familia Delgado, por todos los que esperan», dijo. El padre Esteban tomó sus manos a través de la reja y rezó despacio, como si cada palabra fuese un paso. «Madre, acompáñalo». Mateo cerró los ojos y sintió con una certeza que no exige vista que el manto azul estaba allí otra vez. No escuchó voces esta vez. No las necesitaba. La paz, asentada como una piedra clara en el fondo de un lago, ya no se movía. Los testigos que lo vieron partir aseguraron que no había en su rostro ni rastro de pánico. Había más bien una dulzura seria, como de niño que confía en que una mano lo sostiene. Gabriel, desde su celda, musitó un «gracias» que nadie oyó, pero que recorrió las paredes. Benítez, con el protocolo en la mano, desvió la vista un segundo para secarse una lágrima que jamás mencionaría. Pedraza se quedó unos minutos más en el pasillo, en silencio,
mirando el óvalo de luz que a horas extrañas seguía asomándose como un recordatorio. Días después, la esposa de Delgado pidió una misa por el eterno descanso de dos almas enredadas en un mismo dolor. Fue la forma más alta de perdón que supo ofrecer. Sofía, tomada de la mano de su hijo, asistió también, vestida de sencillo gris. Al final abrazó al padre Esteban. «No sé cómo agradecer», dijo. «La madre te escuchó», respondió él. Con el tiempo, se supo que el corredor de la muerte cambió. Menos peleas, más oraciones. Algunos internos pidieron estudiar, otros reconciliarse con sus familias. No todos cambiaron porque el misterio no uniforma, pero algo, indudablemente, se movió. En la pared, de vez en cuando, la luz volvía a dibujar el óvalo. Nadie lo tocaba, nadie lo negaba. Era un umbral que recordaba que no estamos solos. El padre Esteban escribió un informe más íntimo, no para archivos, sino para corazones. No puedo explicar lo visto, pero doy testimonio de la paz que siguió. La Virgen María entró a un pasillo de muerte y dejó allí una semilla de esperanza. Sofía colocó la estampita de su hermano en la cocina, al lado del pan, como hacía su madre. Y cada mañana, al sentir el aroma tibio, repetía: «Gracias por no abandonarlo». La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.